Bien. Bienvenidas a su clase. Número, ya no sé qué número, pero ahí vamos. 14, 15, por ahí vamos. La semana pasada estuvimos viendo la carta de la fuerza, que es la carta número 11 según el tarot de Marsella, y estamos siguiendo la numeración de Marsella porque Marsella es nuestro mazo más antiguo. La fuerza creo que la terminamos de ver completa, ¿verdad? No hablé del colgado, ya me acuerdo. Cuando miramos el camino que hemos hecho hasta ahora, es un camino que hasta el 7 venimos como en el mundo de la independencia. Yo estoy aprendiendo a ser independiente. Pero cuando entramos a este segundo septenio, es puesto a prueba nuestra independencia. Es, eh, es puesta a prueba nuestro deseo de libertad. Y esta es una de las más grandes pruebas para ese sentido de poder, de empoderamiento, porque aquí hay como una renuncia a todo ese protagonismo, hay como un cese en la acción, y ese cese de acción es la es la máxima acción. O sea, esa aparente inacción es la máxima acción, porque es algo que requiere de mucho sacrificio, de mucho trabajo, ¿verdad? Entonces, el colgado es una carta que está asociada al sacrificio, la abnegación, la renuncia, pero es por esto que te comento. Por ejemplo, para una madre es como ver cómo el hijo se equivoca y dejarlo equivocarse, que tome sus decisiones y entonces ya ella es protagonista de su vida, pero no del hijo, y eso ella lo puede reconocer y lo hace. Tú como profesora, por ejemplo, cuando tú estás con estudiantes de la enfermería, hay un punto que tú tienes que dejar que el alumno vaya discerniendo, ¿verdad? Que vaya tomando decisión, que vaya con elementos de juicio, pueda aplicar sus conocimientos a una realidad, y tú como profesora necesitas dejar de ser la protagonista, necesitas dejar de hacer y dejar que el otro haga, cometa sus errores, que las cosas sucedan. Eso es un poco lo que esta carta, pero eso es tremendo, porque en realidad uno no está acostumbrado a eso. Uno lo que quiere es que nada malo suceda, es que todo siempre esté bien. De hecho, esta carta a veces viene a resolver situaciones donde hay gente que está en constante amortiguación del entorno, constante contención. Pero si tú sacas a esa persona de ese lugar, queda la escoba. Bueno, esa persona tiene que aprender con esta carta entonces a esa renuncia. ¿Algo más que ustedes vean en esta carta? ¿Algo que les llame la atención? A lo mejor cuando les tocó trabajarla, que me quieran comentar. A ver, es una carta masculina. Es de no, para mí, no sé. Es un no, o no, o es un sí. Bueno, mira, cuando uno habla de una energía masculina, Ajá. habitualmente habla de una energía de hacer. Hacer, acción, dinamismo. Tom Ah, ok, Cruise. ok, ok. Tom Cruise, también puede ser Kill Bill. Está Uma Thurman cuando está ahí, eso es una acción masculina, es una energía masculina. Acción, movimiento, dinamismo, romper barreras, accionar, ¿ya? Pero cuando hablamos de más bien la mirada hacia adentro, reflexión, sopesar, evaluar, todo eso son rasgos femeninos. Mientras piensa tú en cómo somos sexualmente, ¿verdad? El hombre tiene un miembro que arremete, ¿verdad? Y la mujer tiene un órgano que rodea y contiene. Bueno, así también son las energías, muy de esa simbología, ¿verdad? La energía masculina es arremete, va con fuerza, toma lo que quiere, ¿verdad? La energía femenina contiene, rodea, evalúa, necesita mirar distintos puntos de vista, reflexiona, analiza. Entonces, esas ambas energías confluyen dentro tuyo, siempre están. En esta carta en particular
por ejemplo, el movimiento o la acción está limitada. Por tanto, ya con eso entendemos que esta es una carta con aspectos más bien de energía femenina, pero no es porque sea una mujer el que está ahí. O sea, evidentemente el protagonista es un masculino, o sea, hay un hombre ahí colgado, un joven por último. Pero, pero la carta en sí, la energía que está manifestando no es una energía masculina, es una energía más bien femenina. Ahora lo que me dices tú de que es un sí o es un no, yo digo que siempre va a depender la pregunta. Por ejemplo, eh, ¿será bueno que me tome un tiempo para hacer ese viaje? Y sale esta carta. ¿Qué responderías tú, Eva? O sea, es que, ¿Será, bueno, no sé si está bien o no, pero será bueno para que mí, me tome un tiempo? ¿Será bueno que me tome un tiempo antes de irme del país? yo le Antes de diría que mover, sí, que se tome ¿verdad? un tiempo porque estoy de cabeza, porque estoy en otra posición, porque estoy pacho. Dale. Entonces la carta en sí no es ni sí ni no. Cuando tú la miras por sí sola, siempre va a depender eh, La pregunta. del contexto, de la pregunta, si hay alguien más que la acompaña, ¿verdad? Entonces, nomás para que lo consideres, que cuando tú ves una carta, hay cartas que uno dice no, por ejemplo, el loco, uno dice no, pues este es un sí, adelante, muévase, haga, aspire, Vaya, inspire, vaya. ¿verdad? Sea. Pero si yo pregunto, oye, ¿esta pareja es para conciliar una relación de pareja? ¿Es para poder formalizar mi relación de pareja? A lo mejor el loco no es la mejor carta y sería un no. Esta pareja no es para eso, es para viajar, es para pasarlo bien, cosas muy relajadas, muy abiertas, muy espontáneas. Nada formal, nada tradicional. ¿Te fijas? Entonces depende mucho del tipo de pregunta. Por ejemplo, si yo dijera, oye, este trabajo es para mí y sale una carta como el loco, también a lo mejor este trabajo es para mí. Depende, ¿verdad? Si tú estás cómodo con un trabajo sin normas, sin reglas, donde no tienes que ir a firmar, donde es súper abierto, no están claras las condiciones de las cosas, ni de lo que te piden, ni tampoco de tus responsabilidades, ¿verdad? O sea, como que entonces depende, si la persona sí se siente cómoda en esa situación, a lo mejor el trabajo sí se ajusta a sus medidas, pero si no es así, si la persona quiere un trabajo de oficina, si quiere un trabajo de 8 a 5 y olvidarse del trabajo y que nunca más le vuelvan a hablar hasta el otro día, pues a lo mejor el loco no es la mejor carta para eso. ¿Te fijas? ¿Se va entendiendo, Evita? Sí, totalmente. Sí. Ya, excelente. Ahora, lo que tú me dices que esta carta está para adentro, pues yo también creo que está para adentro. Miremos un poco cuál es su relación, porque habíamos dicho, ¿verdad?, que a partir del 10 empezamos a mirar la carta que está debajo de esta, por ejemplo. En la fuerza, cuando miramos la fuerza, dijimos esta carta está compuesta, ¿verdad? Tiene la rueda de la fortuna, numerológicamente, y tiene el mago. Es decir, cuando yo pongo en segunda línea esta carta, me queda inmediatamente debajito del mago o arriba, dependiendo de donde yo la ponga, ¿verdad? Pero me queda con el mago. Ambas dos cartas están en el nivel uno. Cuando yo estoy aquí con el colgado, yo estoy en el nivel 2, o sea, tengo, cuando yo paso la rueda de la fortuna, entro en el nivel o en la sensación 2, este peldaño, en este segundo peldaño de iniciación donde quien me acompaña ahí es la sacerdotisa. Y entonces yo digo, bueno, rueda la fortuna sacerdotisa, ¿de qué me hablaba la sacerdotisa? Había una polaridad. Entra en el mundo de la dualidad, adentro, afuera, arriba, abajo, abierto, cerrado, izquierda, derecha, ¿verdad? Bueno, malo, miedo, amor, o sea, empiezo a vibrar en polaridad. Y entonces aquí en el colgado
empiezo de nuevo a ver esta polaridad manifestada, pero ya no igual que en la sacerdotisa. ¿Te fijas aquí? Veo vamos a decir, una flexibilidad en cierta forma de parte de este colgado, porque en realidad no está ni para un lado ni para otro, sino que está actuando como un péndulo, se deja llevar. ¿Verdad? Si sopla el viento, él va a ir para allá. Si sopla el viento para acá, él va a ir para acá. Entonces hay una obediencia oculta a la vida. Hay una obediencia a lo que la vida me va indicando. Yo dejo de ser el protagonista de la vida que vivo o dejo de ser protagonista de los sucesos. No dependen de mí las cosas. Simplemente las cosas suceden y yo tengo que lidiar con ellas, ¿verdad? Tengo que encontrar energía para poder entender qué me ocurre a mí con esto. Pero fíjate, es una filosofía bien bonita de vida, es muy tranquilizador, muy liberador cuando tú dices, ok, por ejemplo, este Donald Trump puso ahí sus impuestos, ¿verdad? Puso sus impuestos. Y yo tengo dos formas de reaccionar. O yo digo, voy y le subo los impuestos yo, como país, o yo digo, ok, ¿de qué forma yo puedo manejar estos impuestos? O sea, esto ya está, no depende de mí esos impuestos. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? ¿Cómo yo miro? Ah, resulta que para mí me beneficia porque yo justamente hago negocio con Estados Unidos, a mí me beneficia. Y entonces, o digo, bueno, ¿cómo yo le saco provecho a esta situación? Que en apariencia es algo malo. Entonces, esa es un poco la situación con este señor que está de cabeza. Aquello que para todos, todo mundo vive de una forma, yo lo vivo de una forma diferente. O yo renuncio a estar en esa energía vibracional. Yo me pongo en otra situación. Por ejemplo, COVID. Cuando llegó el COVID, ya todos nos mandaron para la casa, hubo gente que se desesperó. Qué tremendo, ¿ah? Yo conocí una familia, por ejemplo, que vivían, pero es que no era menor, en un departamento, en un espacio de 65 metros cuadrados, tres dormitorios, living, comedor, pero no cabían tres hijos y una pareja todo el tiempo en el departamento. Ella tenía que dar clases todo el día, los hijos tenían que asistir a clases todo el día, tenían una pura computadora y una computadora de estación y tenían una pura máquina, pero eran tres niños. Entonces era como, y tres niños de edades bien complejas, 6, 11 y 16. Entonces era como, mi pobre colega, mi amiga estaba pero vuelta loca con sus hijos y con la situación en su casa. Y su marido era de gobierno, entonces sí era así una sensación y una situación bien, bien compleja. Bueno, ¿dónde está el colgado en esto? El de pronto mirar esta situación y decir, bueno, ¿cómo yo le saco provecho a esto? O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer con esta situación o cómo yo voy a ver esta situación? O puedo verla como que estoy desesperada y me estoy muriendo como estaba todo el mundo, o de pronto decir, bueno, en realidad no está tan mal porque peor sería si estuviera yo en el hospital trabajando. Ahorita nomás me tengo que encargar de preparar clases, de que las alumnas tengan sus clases y estar diseñando clases y eso me tiene muy tranquila en mi casa, recluida, pero en mi casa, pero bien, tranquilos, a salvo, digamos. Bueno, así que la mirada de el colgado está en relación a ver esto de otra forma, a ver las situaciones desde otro punto de vista. Es como pensar fuera de la caja. ¿Sí? Las soluciones habituales son estas, ¿ok? Cuando yo tengo el colgado es como, hay otras soluciones que yo no he visto, por eso yo renuncio a la acción también, por eso yo dejo de ser el protagonista, más bien yo observo cómo las cosas se resuelven, permito que las cosas sucedan. Si las cosas tienen que caer, que caigan, no va a pasar nada. Una tranquilidad, una liberación. Ahora, esta carta también se ha relacionado mucho con la continuidad de la sacerdotisa en cuanto a que la sacerdotisa puede que esté embarazada y este sería el hijo, ¿verdad? Esta carta puede representar embarazo, puede representar el desarrollo de un proyecto, el desarrollo el creativo, el de poder, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo, ¿verdad? Que les contaba, tengo un programa que ya tenía hecho, lo di vuelta entero. Pero ahora
estoy mirando ese programa nuevo y estoy viéndolo, si acaso hay otra forma más de hacerlo, o sea, se puede construir algo diferente, se puede desarrollar algo más orgánico, que sea mucho más evidente el viaje circular, ¿verdad? O sea, ¿cómo poder plantear esto que está súper lineal y estructurado? ¿Cómo plantearlo de una forma más orgánica? Entonces ahí viene esto, pensar fuera de la caja. Yo aprendí de una forma, yo enseño de otra forma, hice un proyecto de programa de otra forma. Ahora me estoy planteando una cuarta forma de hacer tarot, imagínense. Entonces, es como ese espacio donde tú estás incubando algo. Y esta carta pide que esa incubación no se quede en puras ideas, o sea, pide poner la cabeza a tierra. Y hay otra acepción a la carta que en realidad yo nunca me ha tocado verla, pero lo menciono porque me llamó mucho la atención cuando lo escuché. Y lo mencionan mis consultantes cuando aparece esta carta que es, por ejemplo, si la persona quiere estudiar o quiere dedicarse a algo, le aparece esta carta le dice, métase de cabeza en eso que usted se está proponiendo. Si yo quiero viajar, por ejemplo, en el caso de la pregunta que hicimos del viaje, ¿verdad? ¿Será bueno para mí hacer este viaje ahora? Esta carta diría que no es bueno hacerlo ahora. Lo que es bueno hacer ahora es revisar todos los detalles del viaje, que no se escape ningún detalle, ¿verdad? Haga como una lista y empieza a checar que tenga todo lo que necesita. Eso es un poco lo que dice esta carta. Revisión interna del viaje, motivaciones internas, pero también poner mucha atención a todo lo que ese viaje implica. ¿Será bueno para mí estudiar esto o dedicarme a esto y sale esta carta? Es un sí, pero póngase de cabeza a hacerlo. Por ejemplo, lo que conversamos con Abigail, ¿verdad? ¿Será bueno que yo abra una nueva página o que yo me dedique a hacer esto? Y te sale esta carta, es sí, pero de cabeza, concentradamente porque aquí no estás desde arriba mirando las cosas, aquí estás en plena tierra, tu cabeza está metida en la tierra, o sea, en lo concreto. Paso uno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Paso dos, paso tres, paso cuatro. ¿Ya? Y entonces, este estado, la verdad es que esta carta tiene varias relaciones históricas, pero me voy a quedar aquí un momento, antes de entrarle a las relaciones históricas. ¿Cómo van hasta ahí? Sí, bien, muy bien. Ok. Habían eh, culturas druidas y culturas antiguas, donde era tradicional colgarse, ir y buscar un árbol y colgarse con el fin de esperar la iluminación. Por eso aparece esta cabeza así como toda iluminada. Y Marsella pinta los cabellos de color celestes, que son también muy espirituales. Entonces, esta cabeza iluminada es la búsqueda de esa iluminación o un estado alterado de conciencia. Algunas personas creen que cuando Judas se colgó, lo que hizo fue hacer esto, fue quedarse colgado, no que se haya matado, sino que se fue a colgar para poder entender lo que había hecho y lo que estaba sucediendo, o sea, para poder mirar desde otro punto de vista lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Y poder encontrarle sentido, un sentido espiritual a la pérdida, al duelo. Ahora, algunas cosas que los alumnos observan y a veces me preguntan, por ejemplo, que por qué las piernas son diferentes. Yo siempre he sentido que este naipe juega como una suerte de espejo. Cuando tú miras al mago de Marsella y al mago de Rider White y los contrapones, es como si se estuvieran mirando al espejo. Ambos dos levantan el mismo brazo. Por ejemplo, yo aquí tengo levantado el derecho, pero pareciera que es mi izquierdo, como el brazo contrario. O sea, si yo me dibujo, pareciera el brazo contrario, porque si yo me pongo así, pues no es el mismo brazo. Pero es como que me espejeo. Aquí pasa igual. Si yo pongo estas dos cartas de esta forma, se están espejeando. Una es espejo de la otra. Me parece a mí que Marsella está más en primera persona y Arthur White está más como un reflejo de la persona. ¿Sí? O sea, en Marsella yo me pongo en primera persona, voy y me cuelgo.
En Arthur White yo veo el espejo, veo mi reflejo colgado. O sea, yo me colgué y me veo en un espejo. Diferencias es que Marsella presenta estos dos bastos, pero fíjate, la cualidad del basto es verde y en Marsella es verde y con brotes o con llamas. No existe el basto seco. Te voy a mostrar. Por ejemplo, el paje de bastos tiene un basto verde, sin hojas, pero verde. El color es verde. Acá hay otro rey también color verde, basto verde. Estoy buscando el as para que... O sea, basto que está sin brote trae el color verde en algún lugar que refleja su naturaleza. Pesado, no quiso salir. No quiso salir el basto. Aprovechar de ordenarlos porque es desordenado de varios días. Acá está. Hace bastos. Entonces, esta es la naturaleza del basto, ¿verdad? Es así un color verde que tiene, puede tener, Arthur Hoyt lo presenta con brotes o también Marsella lo representa con esta energía, ¿verdad? Es como la zarza ardiente. ¿Verdad? Ese es un basto, energía pura, espíritu puro. Pero en el colgado lo que observamos es un basto amarillo y con las puntas rojas, es casi como que está seco, ¿te fijas? O sea, esa es la referencia a la inacción. No hay acción en la polaridad. Se busca el camino del medio, se busca el equilibrio. Lo otro interesante que Marsella presenta el colgado con 9 botones, o sea, hay una referencia al ermitaño y 2 medias lunas, referencia a la sacerdotisa. Otro también muy interesante es que las piernas están de color rojo, o sea, hay mucha energía, muchas ganas de hacer cosas, pero ahí está la restricción en que estoy detenido. Las manos también es otra restricción muy interesante. Las manos en Marsella tienen significado y las manos se encuentran siempre haciendo cosas, o están sosteniendo elementos, o están indicando, o están señalando, ¿verdad? Haciendo gestos, como el Papa, ¿verdad? O como el mago. Pero en este caso las manos no las vemos. Y este es un gesto que se nos va a repetir en algunas cartas. Es como decir, las manos que son las que ejecutan en estos momentos no están jugando en este juego. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Interesante? Sí, sí. Otra cosa que podemos ver de el colgado eh, es su numerología teosófica. Cuando yo sumo todos los números del colgado hasta el 12, es decir, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 más 11 más 12, me da 78, que es la cantidad de cartas totales que tiene el tarot. Entonces, en esta carta hay como un código, hay una clave, hay un encuentro como el desarrollo de una intuición. Eso es lo que quiero decir, el desarrollo de la intuición. Y la intuición es el vehículo o es el intermediario entre nuestra realidad y lo espiritual. Cuando Dios o cuando esta espiritualidad te manda un mensaje, actúa a través de la intuición. Cuando tú mandas un mensaje a lo superior, es como que tú le mandaras un WhatsApp a Dios.
Cuando tú le dices, quiero manifestar abundancia y estás así en ese trabajo de la abundancia y te pones en sintonía de abundante, tú estás mandando un WhatsApp para arriba. Cuando te cae la intuición de qué cosas tú tienes que hacer, qué meditación tienes que ver, qué debes transformar dentro tuyo, te llega como un chispazo, entonces esa es la respuesta de lo alto a través de la intuición. Entonces esta carta también se conecta con ese aspecto más superior. La T, la T es, bueno, 78, ¿verdad? 78. Y 7 más 8 me da 15, 15 es el diablo, y luego 1 más 5 me da 6. ¿Ya? La reducción, entonces, la suma teosófica me da 78, la reducción me da 6. Cuando yo hago reducción teosófica de 12, me da 3. Y 6 es el doble 3. Es decir, que esta carta está en este estado buscando la belleza y la armonía. Aquí tienes una doble emperatriz, un corazón doble de emperatriz, la manifestación. ¿Qué significa eso? Que la emperatriz llega a un punto donde entiende que ya no necesita gestionar ella las cosas. Puede dejar que otros gestionen. Es como lo máximo. Ya no necesito manejar la acción de cada quien. Cada quien sabe lo que tiene que hacer. Ya les enseñé, ya saben el camino. Entonces esta carta también habla de eso. Habla como un poco de liberar a otros del condicionamiento de uno mismo. Bueno, pues lo más desafiante de esta carta es poder eh, entender que es una etapa, es un proceso. Esto no es eterno, es un momento donde uno tiene que dejar de ejercer presión, dejar de ejercer protagonismo y más bien uno renuncia al resultado de la acción. Renuncia a la inacción. Es como decir, ok, si se tiene que caer, que se caiga. Y nomás uno dice, afírmate bien. Tiene que aprender. Afírmate bien, agárrate bien, pisa fuerte, baja con cuidado. Este momento donde tú haces ese ejercicio de dejar que el otro haga y si se cae, decirle, ¿estás bien? ¿Te ayudo? ¿Necesitas ayuda? Ok. Haz de cuenta que eso es así como esta carta. Es el poder ver que lo que estás haciendo no es abandonar al otro a su suerte, es permitirle crecer. Es otro punto de vista. ¿Te fijas? Eh, ¿Qué otra cosa te puedo decir de esta carta? Como el desafío, lo más desafiante, es poder concretar las ideas. Todo aquello que yo sueño, ahora necesito bajarlo a lo terrenal. Yo puedo tener ideas espectaculares de cómo yo quiero hacer las cosas, pero en lo concreto yo tengo que ver que esto sea lo mejor productivo, que no me signifique pérdida, que realmente sea una cosa llamativa para la gente, ¿te fijas? O sea, como que hay varios aspectos que yo necesito resolver, poner en práctica, ¿verdad? Así, en vivo, a vivo. Lo más desafiante aquí es emoción y pensamiento aquietados y lo más espiritual es la voluntad, el ejercicio de la voluntad para dejar de ser el protagonista de la situación. Yo les traigo esta carta que se llama el tarot de la salvia blanca. Es precioso esta baraja, pero fíjense, yo por la única razón que no me lo he comprado es porque los arcanos menores son como Marsella. No es un dibujo, no es una imagen, son todos símbolos. Son así puros gráficos de semillas, pero hay 4 semillas, 5 semillas, 6 semillas. Lo cual no me significa nada que alguien haga eso con acuarela. No me significa nada. Pero en sus cartas mayores están preciosas, la verdad. Y por ejemplo, acá hay una muy bonita que está representando al colgado, que es una crisálida, una oruga de mariposa que está en el fondo colgándose. O sea, es como una vida, ¿verdad? Una forma de vivir. Quiero que lo vean así, como una forma de vivir. Yo he llevado una forma de vivir hasta este momento. ¿Qué hago yo? Me arrastro como hoja, pero llega un punto donde siento que mi cuerpo necesita otra cosa. ¿Te fijas? Entonces yo me detengo
busco un lugar protegido y empiezo a concentrar y a transformar. Empieza un periodo de asimilación y de transformación interna profunda. Entonces, en situación, la carta me va a pedir detenerme. Momento, es momento de ir hacia adentro, es momento de escuchar tu voz interior, es momento de cualquier cosa menos de acción, ¿verdad? Eh, en predicción, un poco ya revisamos con los ejemplos que nos dio Eva. En evolutivo ya les comenté que estamos en el grado 2, así que estamos escuchando nuestra voz interior y conectando con la intuición fuertemente. A nivel sistémico, el colgado tiene que ver con los descendientes, fíjate, yo creo que esta carta habla de los descendientes y de tomar la vida, porque como que no están los pies puestos sobre la tierra. También a veces habla de tomar a mamá, esta carta, el poder, situaciones que ocurrieron en tu gestación, ¿verdad? Y a nivel espiritual, esta carta siempre va a estar hablando de la intuición, el aspecto de... eh, yo siento que aquí lo más clave de esta carta en lo espiritual es el desarrollo de la voluntad, porque aquí tú necesitas de mucha fuerza de voluntad para inhibir tu acción. Dudas, preguntas, antes de pasar al arcano 13. Bueno, me gustaría escucharlas en realidad, me gustaría saber qué piensan de este arcano o qué les sucede cuando ven este arcano. Yo lo veo como que está ahí con la guadaña echando todo abajo. Entonces Sí, ¿verdad? me sugiere una renovación, un cambio. Ahí cortando cabeza, hay manos, hay pies, Sálvese quien pueda. así como, como borrón y cuenta nueva en el fondo. Eso me sugiere esa carta. Evita, Abigail. Yo, pues como que a mí, bueno, siento que es como que me lleva a pensar a nuevos inicios, como que algo, como una energía tal vez como de transmutación, de que algo se transforma, viene algo como, sí, como dejar algo, una energía que a lo mejor se apaga o se transmuta, pero porque inicia otra, es como un nuevo inicio también, y un cierre, pero también un inicio, algo así. Me, me, como que me lleva a pensar algo así. Sí, 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 Abigail. Para mí también es como reiniciarme, como tirar todo por la borda y volver a empezar. Es una sacudida, para mí, o sea, no sé. Es como, ya, vamos matando lo que nos sirve, vamos tirando lo que nos sirve y sigamos. Adelante, vamos. Eso. Bueno, les mandé yo una tirada, ¿verdad? Les mandé la tirada ahorita, no sé si la pudieron mirar en el grupo. ¿Sí se las mandé? Con esta tirada yo estuve trabajando hoy en la mañana, ayer, con el grupo que va avanzado. Eh, y si ustedes pueden ver la tirada, o sea, si la amplían, se van a dar cuenta que las cartas, todas las cartas miran al pasado. Por ejemplo, carro, templanza, al colgado. Emperador mira hacia atrás al papa. El ermitaño mira hacia atrás al diablo. Y arriba la sacerdotisa mira hacia atrás hacia la rueda de la fortuna. La única que camina hacia adelante es la muerte. La única. Y yo ante ese panorama fue un poco lo que dijo Janet ahora, transformarse o morir. O sea, son las dos opciones. Yo mucho tiempo, aquí ya un poco de experiencia personal, yo mucho tiempo cuando vi esta carta, para mí significaba mucha amenaza y no era una carta sencilla.
También yo veía aquí la muerte, de plano el ángel de la muerte. Pero de pronto me di cuenta de que realmente yo no estoy viendo una, una calaca, ¿verdad? No estoy viendo la calaca, no estoy viendo un esqueleto. Lo que estoy viendo es hueso y piel. Lo que yo estoy viendo es una degradación del cuerpo cuando uno hace dieta extrema. O sea, yo dije, bueno, ¿como quién, verdad? Por ejemplo, imágenes que uno tiene como la gente de los guetos en los años 40 cuando estaban con el tema del nazismo. Se ve ahí una degradación, una capacidad que tiene el cuerpo de resistir, ¿verdad? La ausencia de nutrición, la capacidad del cuerpo de resistir y llevar al límite al espíritu que lo porta. Entonces, para mí esta carta empezó a mostrarme, esta carta en Marsella específicamente empezó a mostrarme que aquí estamos hablando de una abstinencia. Aquí es cuando mi transformación va en la privación de aquello que me apetece. ¿Y qué es lo que me apetece? Pueden ser muchas cosas. Puede ser el azúcar, puede ser una pareja, puede ser un trabajo, puede ser un estado de víctima, puede ser una enfermedad. ¿Por qué? Porque a veces a través de la enfermedad yo consigo compasión de los que me rodean. A veces yo por mi victimización, entonces yo consigo el compadecimiento de otros, ¿verdad? A veces yo por tener una pareja transo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa pareja me da estabilidad, seguridad económica y yo dejo que me golpee a cambio. ¿Qué tiene? Se me da todos los meses, o me da todas las semanas. ¿Te fijas qué tiene? Hay gente que dice, no, mi marido es súper bueno, me pega poquito. Que te Es quiere te buena aporrea. onda. Quien te quiere te aporrea, ¿verdad? Entonces, pero eso es una apetencia, eso es algo de una inestabilidad interna, ¿te fijas? O sea, no hay algo, no es que eso sea bueno para ti. Y cuando uno decide cortar con esa situación, uno lo hace a voluntad, como una dieta. ¿Sabes que eso te hace daño? Lo dejas. ¿Te das cuenta que esa pareja no es buena para ti? Te separas. ¿Te das cuenta que ese trabajo no es bueno para ti? Renuncia. Fíjate que ayer escuchaba esa cuestión ahí en Sin Filtro, ¿verdad? Escuchaba cuando decía Jimena, estaba hablando Jimena Rincón en un momento, y ella hablaba me voy a meter en política, pero más bien lo que quiero es como comentar la sensación, ¿verdad? O sea, cuando tú te das cuenta que en el trabajo te están pidiendo que tú transes tu conocimiento, que tú transes tus valores, que tú transes tu integridad, tú renuncias. Y a lo mejor ese trabajo te da millones de pesos, pero éticamente es lo que corresponde. Abandonar ese espacio Totalmente de acuerdo. por mi integridad. ¿Te fijas? Y entonces, ¿eso qué significa? Que me pongo flaco, po. Me pongo flaco de aquello que me apetece, eh, de aquello que yo siento rico, de aquello que me gusta, ¿verdad? Y podemos llevarlo al caso de la dieta. O sea, yo tengo el colesterol alto, tengo hiperglicemia, entonces tengo que dejar el azúcar, pero hoy que me gusta el azúcar, y si tomo la metformina y un chocolatín no va a pasar nada. Te fijas, si me tomo la pastilla o me pongo la insulina y como, no va a pasar nada, ¿verdad? Pero resulta de que pues, lo espiritualmente valedero es el desarrollo de la voluntad. O sea, ¿dónde está el power de esta carta? Está en el ejercicio de tu voluntad. ¿Y eso qué significa? Que aquí con la pena, es con la pena, pero yo renuncio a este gobierno, renuncio a este rey, a esta idea, a lo mejor incluso. Fíjate, cuando tú miras las enfermedades, aquí a lo mejor Abigail nos puede ayudar, pero hay personas hay clanes familiares completos, por ejemplo, clanes familiares completos que mantienen una forma de ser, ¿verdad? Mantienen formas de ser, mantienen enfermedades. ¿Por qué? Porque yo como tú, ¿te fijas? Esta carta viene a decir, yo hasta aquí yo llego con eso. Yo quiero vivir y para eso significa quedarme sin esta idea concebida que yo tengo. Esa es la muerte al rey.
Esa es la muerte a esa princesa que está ahí. Es como a la idea que yo tengo, le doy cuello. Entonces, de pronto esta carta para mí ya no significó tanta amenaza. Es un cambio que yo realizo a voluntad en pro de mi propio crecimiento. O sea, yo necesito ahora llevarme a los huesos con tal de sobrevivir, de vivir, de poder tomar mi vida y decir, esto es lo mío. ¿Te fijas? Ahora, esta carta, como te decía yo, si tú miras mi tirada, todas las cartas miran para atrás, excepto ella, que es la única que va avanzando. Ella es la que va avanzando. ¿Quién tiene que quedar? Yo veía todo este ruido por acá, toda esta cantidad de cartas, y la única que estaba adelante, llevando el estandarte, era ella. Yo dije, ni modo, que yo tengo que hacer un ejercicio, o sea, en algún punto yo necesito a lo mejor, ¿a qué voy a renunciar? A todo, o sea, toda la idea que yo pueda tener, toda creencia que yo pueda tener, yo necesito darle cuello y hacer algo total, radicalmente opuesto. Por eso te decía, Eva, que ya el programa ya no va como la formación, ahora va a ir gratuito, de plano abierto, voy a probar los talleres. Y eso es una idea bien loca, que fue la carta que me acompañó. Loca, y después voy de emperatriz y después voy de carro, quién sabe cómo va. Bueno. Entonces Marsella tiene esa connotación. Ahora, cuando yo hago suma teosófica del 13, estaba en 78. Le sumo 13, me da 91. Entonces, a las cartas que coinciden con la rueda de la fortuna y con el emperador, se nos suma el arcano 13. Entonces tengo el mago, el carro, el mago, el emperador, el carro, la rueda de la fortuna, la muerte, vinculados en el sentido de la identidad. Entonces aquí está, fíjate, ese momento clave donde tú dices, ok, si yo sigo con esta persona, yo voy a ser así. O sea, esta relación ya no va a cambiar, así somos. Y esta soy yo en esta relación. Pero yo quién quiero ser de aquí a 10 años más. O sea, si yo sigo por este camino, voy a ir para allá, pero yo siento que lo mío es esto de acá. ¿Qué voy a hacer? Es la decisión. ¿Te fijas? Es decir, ya. Eh, la carrera que ejerzo, cómo la ejerzo, el lugar donde estoy, ¿verdad? O sea, es el encuentro con tu identidad. Hay un cambio que sucede, pero este cambio ocurre por un cambio porque tiene de fondo la rueda de la fortuna. Pero esto es algo que yo decido, el mago. Yo lo decido. Como es arriba, es abajo. Yo tomo las riendas de mi vida y yo hago la transformación. Pero fíjate, ahí te va. Acá en México, para el 31 de octubre, el tema de la calaca es fuerte. Entonces ahí viene otro aprendizaje. El 31 de octubre es el Día de Muertos. Y aquí se hacen altares de muertos, hay fiestas, pero es así tremendo porque tú no sabes quién es quién. Yo me acuerdo la primera vez que viví eso en el año 2007, 2007-2008. En 2008 me tocó en octubre mirar en la universidad, me acuerdo que andaban las compañeras vestidas de calaca, con su rostro maquillado y yo no tenía idea quiénes eran. Y entonces ahí vino otra como revelación, digamos, de esta carta, donde la muerte, ¿verdad?, me confronta con mi máscara. O sea, yo sostengo una idea de mí. Por ejemplo, cuando uno vive en estado víctima, uno sostiene esa sensación de que yo para resolver mi problema yo me tengo que poner a llorar. Yo lloro Mm. delante de los hombres para generar compasión. Damisela en diestras. No soy capaz, no es que no sé qué hacer, ya, ¿verdad? Y a veces uno ocupa eso como herramienta, pero una cosa es ocuparlo y otra cosa es serlo, ¿te fijas? Es de plano ser víctima de las circunstancias. Todo mundo hace cosas y yo soy la más perjudicada de todos. Eso es un estado de víctima. Y entonces cuando uno entra en estado de la muerte, de la transformación, es cuando uno empieza a convertirse en su propia salvadora. Nadie, o sea, y no se trata de decir no puedo contar con nadie. Significa, el ser tu propia salvadora significa, ok, yo me voy a rescatar.
yo me voy a rescatar esta vez. ¿Qué significa eso? Tengo una crisis económica, yo voy a ver de dónde saco mis recursos. Necesito, por ejemplo, en mi caso, necesito una visa en el país, literal, ¿ah? Mi pareja nunca se manifestó para casarnos y para quedarnos acá, sino que fue como, ¿cómo lo voy a resolver? O sea, necesito un trabajo que me dé una estabilidad, necesito ir a migración y que migración me dé mi visa. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Verdad? Entonces, el salir del estado de víctima es tremendo, chiquillas, es tremendo. O salir, fíjate, del vampirismo también. ¡Uy, qué tremendo! Uno cree que no es vampiro, pero la verdad es que hay veces que uno sí está, come por una necesidad energética. Cuando uno está bajo de energía, uno es comilón. Entonces, darte cuenta de estas cosas no es sencillo, pero eso es sacarse la máscara. Entonces, la muerte te confronta con eso. Esta muerte te confronta con tu propia verdad. Aquí tú tienes que decirte tu verdad para poder actuar en consecuencia. Y a veces esa verdad es durísima, es durísima. Es decir, yo no puedo con esto. O sea, realmente yo no quiero estar aquí. Y me voy, ¿verdad? Y luego es vivir con esa decisión de lo magro, magro. Austeridad absoluta en los huesos, ¿verdad? Bueno, pero entonces es caminar con mucha realidad, con mucha verdad. Me voy a ir a la otra carta, ¿eh? A Arthur White me gusta mucho a mí esta carta porque no solamente muestra el accionar, el movimiento. Fíjate, aquí dice la columna vertebral está entretejida, ¿te fijas? Es como un tejido que hay aquí. Y este tejido, vamos a decir, es como mostrar una raíz, una raíz. Hay una pierna y una mano, todos los colores celestes son espirituales en Marsella, por tanto pareciera ser que la acción es pura, la acción es buena, aunque es una carta muy amenazante. Arthur White, como les decía yo, me da mucha esperanza porque es una carta que muestra un proceso. Muestra este jinete y la armadura negra. La armadura negra tiene una connotación alquímica, tiene que ver con la sal. La sal alquímica es lo más duro, todo aquello que nosotros necesitamos transmutar. Entonces, la armadura negra hace referencia a nuestro defecto, hace referencia a lo malo, hace referencia a aquello que es malo para nosotros. Y trae, por supuesto, su cara de calavera y trae una pluma roja que nos recuerda al loco. O sea, este es nuestro mismo loco, nuestro espíritu, ¿verdad? Que se conecta con algo superior. Esta roseta también se conecta después con la estrella. Y entonces el loco está aquí dentro de esta armadura, que evidentemente no es su estado natural es libre, pero aquí lo tenemos arriba del caballo, o sea, su perrito se transformó en su guía, en un caballo, pero su armadura, digamos, su ropaje de color liviano, ligero, está, digamos, endurecido por la experiencia. Y cuando tú miras la carta, hay muchos seres que están vivos y solamente hay uno que está muerto. ¿Ah? El simbolismo de esta persona que está muerta acá, no sé si lo ven, ¿quién será? ¿Quién es? Ujú. Dilo en voz alta, Eva. El rey, Es el rey, justamente. Entonces, ¿quién tenemos como rey? El emperador, ¿verdad? De momento el único que lleva corona es como rey y con esta forma aquí, ¿verdad? Puede ser nuestro emperador. El zapatito rojo, ¿verdad? Entonces digo yo, bueno, el emperador, ¿de qué trata esto, verdad? Trata de ¿Por qué? Porque el 13 es uno más 3 da 4. La estructura, aquello que me limita, aquello que no me permite ejercer con libertad, mi defecto, la idea que reina, la idea reinante, vamos a decir, el rey como representación de una filosofía.
El rey como representación. Piensa tú, ¿a quién reina? ¿Qué pasa con el rey? Si hay un rey que es bueno, pucha, a todos nos va bien. Si hay un rey que es como el forro, a todos nos va mal. Entonces, eso mismo dentro tuyo. ¿Qué idea reina dentro tuyo que necesitas hacer morir en estos momentos? Vuelvo al ejercicio del principio. Yo con mi programa, es la idea que yo tengo del programa, estructura, rigidez, lineal, es lo único que muere. ¿Qué es lo que queda vivo? Todo lo que está bajo el sol y bajo las polaridades humanas vendría siendo todo lo que está iluminado, digamos, aquello a lo cual yo tengo que darle luz para poder transitar por este proceso. Y ahí tengo al Papa, que podría ser mis valores, por ejemplo, mi valor, mi formación. Me acuerdo una vez una persona que, fíjate, en las etapas finales depende mucho de la asistencia. Hay veces que llega más una persona y como quiera yo grabo la clase y hacemos el trabajo yo con mi alumna. Y entonces, en una de esos ejercicios, lo que yo sabía de mi alumna es que ella se dedicaba a la comida. O sea, ella tenía un carro de comida y ella vendía comida. Y cuando estábamos viendo el proyecto de su vida, yo le estaba leyendo las cartas, estábamos haciendo como una modelación. Yo modelaba una consulta. Y entonces salió esta carta en el proyecto. Entonces yo le decía, ¿sabes qué? Yo creo que eso que tú piensas, como tú quieres hacer las cosas, porque ella estaba pensando ya en poner su restaurante o hacer crecer su negocio, otro carro, ponte tú, un food truck. Y entonces decía ella que eso era como su idea, pero con esta carta de compañera es como decir, ¿sabes qué? No. Eso como que no es bueno en estos momentos, no es eso que tú tienes pensado para ti, como que no es lo que toca hacer. ¿Qué es lo que toca hacer? Yo le dije, tú tienes una formación, seguramente tienes algún conocimiento previo. Yo te juro que yo pensé, no sé, en oficios, porque aquí en México hay muchos oficios. Yo pensé que ella tenía un oficio. Pero entonces cuando ella me relata, ella es abogada, le faltaba dar su examen de título, no más. Y entonces cuando yo le digo el Papa me habla de una formación, de una educación formal, de algo que tú recibiste, que cursaste años, a lo mejor te falta terminar eso. Y también le dije, para cursar este proceso también necesitas sacar lustre a esta mirada amorosa, compasiva, porque esta es la doncella de la fuerza, que está tomando la situación como mejor sabe hacerlo, ¿verdad? Con amor. Y tengo aquí un niño que tiene aquí una suerte como de espiral, ¿verdad? Como un instrumento musical. Entonces pensaba yo, bueno, ¿cuáles son las cualidades que aquí están representadas? Está representado mi conocimiento, mi formación, mis habilidades adquiridas, aprendidas. Necesito ponerlas a ejercer, ¿verdad? Necesito que ejerzan ahora en estos momentos. Tengo mi actitud más amorosa, más tranquila, más generosa, la mirada más compasiva al proceso que estoy viviendo y a lo mejor al proyecto que estoy abandonando, a la situación que estoy dejando atrás, a mí misma apetencia. Darme cuenta, como te decía, de que eres vampiro, darte cuenta de que eres victimista, que te haces la víctima, darte cuenta o sea, no es algo fácil. Pero entonces está la mirada amorosa de la doncella. Es verte y decir, ok, puede ser. Está bien, me abro a hacer eso. Por tanto, esa apertura me permite cambiar, me permite transformar. Y por último, el niño, ¿cómo son los niños, verdad? ¿Cómo es un niño? Yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero yo trabajé en pediatría mucho tiempo. Hice mi internado en pediatría y después trabajé en pediatría. Y creo que lo más increíble para mí era la resiliencia de los niños. Era una cosa impresionante. Me tocó trabajar con niños de 4 años, 5 años hospitalizados, días ahí, días. Y yo decía, Dios mío, o sea, en realidad, ¿cómo estos niños salen adelante después de esto? O sea, y yo daba gracias a mi mamá, gracias a Dios por mi mamá, que jamás me metió a un hospital tanto tiempo. Siento que fue una niña bien enferma y bien complicada.
pero que decía yo, ¿cómo son, verdad? Por ejemplo, tú ves a un adulto que se opera de apendicitis, levantarlo de la cama cuesta un chorro. O me acuerdo de una señora que estaba hospitalizada y que quién sabe que tenía, operada como 3, 4 días, tráigame la chata, mijita. Oiga, señora, levántese al baño, no, pero es que tráigame la chata. Levántese, señora, yo la ayudo, vamos al baño, yo la llevo. Pero los niños no se esperan nada, o sea, se operan y es como que ya andan con su portazuero, caminan por todos lados. O sea, todo lo que el niño quiere es sentirse vivo, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido, yo siento que ese niño viene a mostrar como esa actitud, ¿verdad? Así como de una actitud muy de ojos de primaria. Todo te sorprende, hasta este ser que es así como extraño. No sé si han visto un niño, mucho tiempo salió un niño que le pusieron una piñata de Superman, de Spider-Man. Y la piñata era más grande que el niño y el niño tenía que darle el palo. Ay, le pasan el palo para que rompa la piñata y él fue y abrazó la piñata. ¿Hazte cuenta? Entonces, o que de pronto quieren asustar a los niños con algo y el niño pues lo ve y dice, ¿y esto qué es? O sea, en realidad los niños de pronto son un poco ciegos ante la amenaza y son sumamente vulnerables. O sea, permitirse eso en este momento de la muerte, yo siento que es como la clave para transitar este proceso. Ahora, otra cosa muy interesante hablando de la muerte es que hasta el siglo XVIII, XIX, esta carta no tuvo nombre. Fue hasta los tarot más modernos que vamos a encontrar la palabra muerte. Ni siquiera la muerte, no es the dead, sino que es dead, es la muerte, es muerte. Nosotros en español le añadimos el artículo, como le añadimos la personalidad, digamos. Pero muerte es o morir, ¿verdad? Es en infinitis, muriendo, también puede ser morir, ¿verdad? O sea, para que lo consideren que realmente de pronto nosotros le ponemos y le quitamos, y es muerte y punto, muerte y punto. O sea, no es como que no hay que pensarlo, simplemente aquí hay que hacerlo. No resuena con esto, no se siente bien con este lado iluminado de la vida, entonces necesita perecer. Entonces, dicho esto, en situación, ¿verdad? La carta, el arcano 13 siempre va a mostrar una situación desafiante para el consultante. Esto no es fácil. Hacer dieta, yo no sé si ustedes lo han intentado, no es nada de fácil. Abandonar algo que me apetece, te lo juro, yo no sé qué fregados me pasa, por ejemplo, el chocolate, lo adoro, quiero comer chocolate todo el día, no sé qué cresta me pasa, estoy muy gordita, pero digo yo, bueno, paciencia, estoy tomando tecito, sin azúcar, con tecito. Ok, entonces, es una situación desafiante para el consultante. No es algo común, pero es algo que el consultante necesita hacer a voluntad. Hay algo que necesita hacer a voluntad ya. Si esto no se manifiesta, llega a la torre. En la torre llega lo mismo, pero elevado a la décima, ¿verdad? Y llega inesperadamente. Te voy a contar algo. En Chile, en el año 19 yo pasé por una etapa bien dura, bien dura. Te juro que sentía que perdía la cabeza. Cosas que nunca me habían pasado, ¿ah? Aquí entre nos, en un centro comercial, Abigail, que ayer se llama Costanera Center. Es un centro comercial que se caracterizó curiosamente por los suicidios. Desde que se hizo y después la gente de plano iba a tirarse en Costanera Center, porque se tiraban y caían ahí en el centro del centro comercial. O sea, era una cosa catastrófica. Pero ahí está, y de hecho ahora te ponen guardias, te ven muy así como asomados al borde y ahí están los guardias para que nadie se tire, porque ya la gente era como que lo había tomado como símbolo, ¿verdad? Que todo el mundo me vea que aquí me mata. Y entonces, de estas cosas que me pasaban a mí,
dentro de las cosas que me pasaban. Yo no entendía, fíjense, 19, o sea, no estamos tan allá, o sea, que son 6 años. Después de, bueno, yo ya estaba reventada, yo ya estaba con un sistema nervioso delicado, yo me pasaba muchas cosas y no sabía ni entendía qué era lo que me pasaba. Siempre sentí que era un problema, así me lo hicieron sentir, que yo tenía un problema, porque yo era como esponja, o sea, eres como esponjita, tienes que fortalecerte, eres débil. Entonces yo siempre me sentí mal, equivocada. Y ese día yo nunca me voy a olvidar que entré al Costanera Center en plena crisis, caminando, hiperventilando, en plena crisis, así como, ¿por qué esto me sucede? Y cuando entré al Costanera Center, algo me ocurrió, como que me desdoblé, pero no en dos ni en tres, sino que yo caminaba e iba quedando atrás. Y de pronto miré y yo estaba en todo el Costanera Center. Lo único que yo pude entender, andaba con una amiga en ese momento, me encontré con una amiga en ese momento y cuando me vio fue como que, ¿qué te pasa? Y yo digo, no puedo respirar, no te puedo explicar lo que me ocurre, simplemente estoy perdiendo el control, estoy perdiendo el control. Y me dijo, tómate esta pastillita. Fue mi primer ansiolítico, el primer ansiolítico de mi vida. Y me dijo, y nos sentamos en un lugar y yo estaba, te juro que no, tuve que ponerme así, 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 y con los pulgares me tapé los oídos. Y tuve que quedarme así. ¿Qué sabemos de eso ahora? De que ahora la gente ocupa estas cosas para separarte del ruido, ocupa lentes oscuros para bajar la luz, o sea, ahora sabemos mucho más. ¿Ah? Pero en ese momento yo no tenía pristina idea de qué era lo que me ocurría. Ante esta situación, como te digo, yo me veía y me veía en todos lados. Miraba para atrás y iba dejando como una estela atrás. Así. Ciencia ficción. Y entonces ya cuando yo le comento a mi amiga, que era enfermera también, me dice, estás con una crisis de pánico, me dijo, estás entrando en un estado de psicosis, necesitas relajarte, por favor. Y ahí fue que me dio la pastillita. Y 20 minutos fue así como, se sintió así, pues, como que me replegué. Volví a estar en mi centro, todavía seguía un poco agitada, pero en 20 minutos estaba yo en mi centro nuevamente, ya no me veía en ningún lugar, me veía aquí conmigo y era yo. Pero entender qué me había pasado ahí me tomó, esto te voy a hablar, ponte tú, esto es marzo, fue marzo, abril, todavía estuve todo un proceso, mayo, junio, julio, agosto, y en agosto me acuerdo que yo dije, yo me voy de Chile, me regreso a México, yo no puedo seguir igual. Y pedí mi renuncia, yo pedí negociar mi salida y empecé a buscar mis pasajes. Yo iba a viajar, me dijeron ya, el viernes llega por ti recursos humanos, así que tú hazte la angustiada. Mi jefa, mi amiga, me dijo, hazte la angustiada, lamento mucho todo lo que te pasa, pero hazte la angustiada y ya, no, te deseo lo mejor. Y claro, le digo, sí, ya, súper. Y resulta que empezó a quedar la escoba en Chile. Fue en la época del estallido social. Nos empezaron a mandar para la casa, por supuesto, Recursos Humanos ya no me pudo despedir, pero todo lo que yo sentía en mi trabajo, todo lo que a mí me ocurría en mi trabajo, toda la desazón de tener que levantarme todos los días y acostarme todos los días para levantarme el otro día y todos los días era como el día de la marmota, todo eso era el reclamo de la gente. Ese era el reclamo de la gente. Yo todavía sin saber qué me ocurría. Yo transitando por los caminos tradicionales de la vida. Psicólogo, psiquiatra, medicamentos y todo ese show. Y tuve la oportunidad de retomar mi vida en ese momento, retomar mis hábitos. Dentro de los hábitos fue dejar de fumar, meditar todas las mañanas y todas las tardes, caminar, caminar por la naturaleza, caminar en el parque, sacar a la perrita. O sea, ese era mi tema. Me levantaba a las 6 a caminar.
respirar, meditar, comer sano. Podía preparar mis alimentos, chiquillas, yo no era capaz de calentarme una humita, o sea, no tenía nada en mi refrigerador, nada, no había nada en mi casa. Y era como, eh, cuando empezó a quedar todo este desorden social, ¿verdad? De pronto yo empecé a sentirme acompañada y empecé a sentir de que no era locura mía, empecé a sentir que yo estaba cuerda. Y entonces, fíjense, fui con una tarotista, porque yo me venía a México. Y entonces fui a preguntarle en qué área de enfermería yo iba a desarrollarme. Tenía la idea de irme con algo de arsenalería, algo tranquilo en realidad. Yo quería esterilización, arsenalería, administrativo, educación. Así teníamos cuatro caminos. Pero ella ella me vio, ella me dijo todo lo que me pasaba. Ella me explicó. Yo creo que ella es media vidente, ¿ah? Ella fue la que me dijo todo lo que a mí quién era yo de niña. Ella me dijo quién era yo. Ella me dijo lo que a mí me ocurría. Y yo cuando ella la escuchaba, yo me eché para atrás y le digo, ¿tú a mí me conoces? O sea, porque yo esto no se lo contaba a nadie. Y entonces te voy a decir lo que, por ejemplo, me contó. Me decía, cuando tú estás a un lugar, tú empiezas a tener ideas o visiones, empiezas a ver cosas como si fuera una película. Me dijo, eso, y me dijo, porque eres permeable como una esponja. Tú recibes todo de tu entorno y te cuesta muchísimo entender qué cosas son tuyas y qué cosas son de la gente. Y yo así, primera vez que alguien me decía, eso no es algo malo, eso es algo que necesitas desarrollar y acrecentar. Conoces a la fresia Castro, conoces lo que es la glándula pineal, sabes cómo activarla. Yo venía de meditar desde no sé qué edad, mi primera meditación fue a los 12 años. Jamás me concentré o me dediqué a esa área, jamás. Nunca, nunca hice nada con eso hasta ese momento, cuando ella me dijo que eso en mí era natural. Pero yo ya tenía como 6 meses medicada, entonces fue como que el medicamento me hizo así y después yo llevo ya 6 años tratando de estar de nuevo así enchufada. Ahora entiendo más, ¿te fijas? Pero tuve que escucharlo de alguien, y de hecho te voy a decir en algún momento, cuando yo le dije a ella, ya pasaron los años, ¿verdad? Le digo, oye, ¿sabes que yo quiero hacer esto? Me dice ella, pero no encuentro, le digo, no encuentro cómo orientar esto que quiero hacer. Y me dice, no necesitas a nadie, tú ya eres, nomás hazlo. Yo creo que se fue como enero, ponte tú, si esto fue el 19, el 20. Voy a hacer tarot. Voy a hacer tarot y estoy con el espacio íntimo femenino y voy a hacer tarot. Entonces le dije, pero no tengo ni un papel que diga que yo puedo ver el tarot, o sea, no tengo a nadie. Me dijo, mira, ¿de verdad necesitas un papel? Si necesitas un papel de aquí a abril, pídemelo y yo te lo mando. Yo te hago un cartón, lo firmo y te lo mando. Y me dejó así como sorprendida. Me dejó sorprendida, me dejó como su nivel de confianza, una persona que para mí me había abierto una puerta que para mí era desconocida. Y después el resto ha sido caminar activamente dejando atrás un montón de cosas y dándole fuerza a estos tres seres que están. Entonces, todo esto, la situación que presenta la muerte es una situación dura, es una crisis, pero definitivamente es el momento de verte la cara, es el momento de sacarte la idea que tú tienes de cómo deberían ser las cosas para poder vivir de una manera más auténtica. Ahora, hasta ese momento, a todo esto, yo alcancé a salir de Chile antes de la pandemia. Jamás pensé que la pandemia iba a ser de verdad, porque ya había vivido otra pandemia cuando fue el H1N1 y no pasó nada, ¿te fijas? Entonces fue como un tremendo y un masazo, o sea, ahí tuve todo el tiempo de ponerme una forma inversiva en esto del tarot. Bueno, se los comento un poco para que entiendan las situaciones que puede presentar este arcano, cómo se puede presentar y que lo que pide es accionar, accionar, accionar. Como predicción, ¿verdad? Hay que tener ojo en cómo uno transmite el mensaje. Esta carta no habla de defunciones,
pero sí, por ejemplo, puede hablar eh, de muertos que no son vistos, ¿sí? De personas fallecidas que necesitamos mirar, o personas que han fallecido y necesitamos mirar. Dentro de mi camino, todo este despertar de la conciencia, diría yo, mi como, no sé, décimo despertar espiritual de mi vida. Esta carta vino a mostrar, por ejemplo, una sensación que yo tenía. Yo tenía la sensación de chica, te digo, todo esto fue conectar con mi niñez fuertemente, porque sentía yo que en la niñez es como donde está uno más original, ¿vale? Y entonces, cuando yo era pequeña, muy pequeña, te estoy hablando de 5 años, 6 años, a mí me dieron un cuarto en mi casa. Me hicieron un cuarto para mí. Me sacaron del cuarto de mi hermano mayor, me pusieron en un cuarto para mí sola y ahí había un espejo. Las que están de Chile, Magnetoscopio Musical, año 85, 86, yo conocí a Madonna y yo rayaba la papa con Madonna. Yo, para mí, Madonna era así, Madonna. Yo me peinaba como Madonna, yo usaba la playera la más larga que tuviera y me hacía un cinturón como Madonna y yo bailaba Madonna todo el día. Me quedaba de pronto hasta las 3 de la noche, de la mañana, buscando la canción para grabarla. Y bueno, ahí tenía un espejo y yo todo el tiempo jugaba conmigo, todo el tiempo, y a veces simplemente yo estaba sentada allí, miraba al espejo y decía, hermana, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Todo el tiempo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Como a los 10 12 años había un programa que daban en Chile que se llamaba Aunque usted no lo crea, con Jack Palance. Y salió el caso de dos hermanas que fueron separadas al nacer y que se encontraron a los 30 años, se encontraron, hicieron todo un camino, ponte tú, una se fue a Seattle, otra a Baltimore, y la vida se fueron moviendo hasta que llegaron a una misma ciudad donde una pagó el supermercado y la otra le recibió el dinero como cajera y se quedaron mirando y se dieron cuenta que eran iguales. Y entonces, ya compartiendo, se dieron cuenta que eran hermanos. Y yo miré ese programa y yo dije, así me va a pasar a mí. Cuando yo tenía 30 años, yo ya estaba viviendo acá en México. Y tuve un sueño, esos sueños que tengo yo, que iba en el auto con mi mamá, no, estaba viendo la tele y veía un programa de televisión de niños chilenos. Y yo veía como yo jugaba con mis amigos cuando era niña, me veía con mis delantales, con mi ropa, y yo decía, qué bonito programa. Y le hablaba a una amiga que estaba viviendo conmigo y le decía, mira qué bonito programa, mira, esa soy yo. Y me decía, ¿y a quién te está grabando? Y decía, me está grabando mi hermana. Cambia el sueño y me voy a un auto con mi mamá y yo lloraba y le decía, lo que pasa es que yo tengo todo para ser feliz y no lo logro. No sé por qué me pasa eso, yo tengo todo para ser feliz, pero no logro ser feliz. Y mi mamá me miraba y me decía, lo que pasa es que tu hermana falleció y tú heredaste su ropa. Y yo decía, ah, con razón. No, pues eso me hace mucho sentido. Y me desperté. Y me desperté porque yo nunca tenía una hermana. Entonces fue como de pronto sentir que había una realidad en mi vida que yo necesitaba atender y te digo, esto me tuvo en luto, o sea, yo entré en duelo, porque para esa época yo tenía un blog de sueños, yo sabía de interpretación de sueños y yo entendía, por ejemplo, que, bueno, para mí, ¿verdad? El heredar la ropa de tu hermana que falleció, tu hermana se suicidó, me dijo. Lo que pasa es que tu hermana se suicidó y tú heredaste su ropa. Y entonces, heredar la ropa de la hermana significa verte como ella era, verte como ella es. Heredar la ropa de mi hermana es vestirme con su ropa, es vestirme con su vida. Y entonces fue todo un tema, que te voy a decir que en un taller de tarot, en un taller que tomé con una maestra argentina buscando que me enseñara cómo empatar yo sabía mucho astrología y sabía tarot, pero cómo hacía el empate, sabía numerología, siempre estuve metida en la numerología y tenía el tarot, pero cómo hacía el empate. Tomé talleres con ella. Y entonces ahí me tocó una compañera mexicana, yo estaba en Chile, una compañera mexicana, y entonces ella empezó a comentar de esto.
del gemelo evanescente. Yo todavía no hacía nada de constelaciones. Y yo dije, ah, mira qué curioso el nombre. Le digo, ¿cómo supiste? ¿Cómo supiste tú que eso estaba? Me dijo, porque yo todo lo que yo hacía, me decía que iba a comprar, iba a la tienda y me compraba una ropa, yo compraba de dos. Dos zapatos de distinto color, dos playeras que me gustaban, una playera que me gustaba, me la compraba en dos, tres colores. Y yo la hago así. No puede ser, decía yo, que así le hago yo. Y entonces me lo tomé en serio. Me lo tomé en serio, por eso también busqué dónde estudiar constelaciones y empecé a ver cómo sanar todo esto. Cuando yo estaba en el taller de tarot con Saberes de Frida, que fue donde aprendí tarot sistémico, me apareció esta carta. Y ahí aproveché, ¿verdad? Porque cuando ellos me dijeron, ¿sabes qué? Aquí parece que tienes que ver un muerto, una persona muerta que no está dentro de tu clan, o sea, hay una muerte que hay que mirar. Yo pensé en mi abuela, pero también pensé en mi hermana. Y yo dije, sí, sabes que mira, yo tengo esta idea, le preguntaba a mi mamá de pronto, mi mamá es media loca, de pronto dice cosas y tú nunca sabes, pero lo último que me dijo cuando ya entré pasó todavía un año, ¿verdad? Cuando entré a constelar, me comentó ella que había tenido un sangramiento durante el embarazo. Y entonces yo asumí, la verdad lo asimilé así, de que ese sangramiento era en el fondo el sacrificio de mi hermana para mi vida. Y entonces hice todo un trabajo con mi hermana, todo un trabajo y entré en paz, porque te digo que es que fue heavy. Porque tener ese sueño y que tú en vez de decir yo nunca he tenido una hermana, diga, ah, no, pues sí, sí, me hace mucho sentido. Y después deja tú. Soñé que estaba en mi cuarto de niña, donde yo miraba y jugaba con mi hermana y todo el tiempo la buscaba. Era como que ella vivía en un mundo paralelo en el espejo, ¿te fijas? Ella vivía en el espejo. Y entonces yo me veía en mi cuarto abriendo mi velador y había una carta ahí escrita por ella para mí. Y yo la cerraba, la metía y decía, no quiero saber más de esto. Entonces yo no pude acceder a esa información hasta como los 39 años. Todo esto a mí se me desplegó a los 30 tal cual como yo dije, pero a los 39 años recién yo pude sanar. Entonces sí esta carta para mí fue clave, cuando significó en sistemas, ¿verdad? Tener que ver a muertos que no son reconocidos dentro del sistema. O, por ejemplo, también este año, este verano, me salió esta carta porque también fue como preguntar un poco qué es lo que me estaba pasando. Yo llegué a Chile y de plano ya me quedé de nuevo sin voz, enferma, moco, tos, dolor, o sea, no puedo respirar. Y todo el tiempo empecé a notar, por ejemplo, que con mi papá, de pronto íbamos en el auto y yo empezaba, y él empezaba, y de pronto él empezaba a toser y yo tosía y entonces yo dije, no, yo creo que esta es mi abuela. Mi abuela, su mamá, falleció con un tubo en la boca. Y mi abuela era, pero parla en China, lo que fuera, y entonces no pudo nunca decir nada. Enojada, se murió. Y entonces pedí confirmación de eso. Pedí confirmación así como que, bueno, si es mi abuela, necesito que esté claro el mensaje de que es mi abuela. Y mi mamá, esto fue en la mañana, en la tarde, me mostró un álbum de fotos que mi papá tenía escondido, donde estaban las fotos de mi abuela adolescente. Año 38, chiquillas. Mi abuela en traje de baño, estilo Marilyn Monroe, foto cuerpo completo. Y yo, Dios mío, mi abuela, transgresora. Bueno, y entonces fue como un tema familiar. O sea, primero el poder mostrarle a mi mamá que ella cada vez que se refería a mi abuela, que era su suegra, lo hacía de forma peyorativa, y que cada vez que ella le decía a mi papá, estás como tu mamá, o eres igual a la yoca, era de forma peyorativa, y fue también como poder mirar, ¿verdad? Mirar a mi abuela con otros ojos y darle las gracias por la herencia, porque sus libros son con los que yo empecé a estudiar tarot. Tengo como 4 libros con sus apuntes. Y todo esto que yo recibí de ella, pues yo lo valoro. Y entonces fue también la oportunidad de poder hacer algo para honrar.
Así que sí, la muerte se presenta como esta necesidad también de poder mirar a nuestros ancestros que han fallecido, encontrar resolución o darles su lugar, ¿verdad? Hacer un altar. De hecho, mi papá me dijo, yo te voy a dejar esto para ti, y yo emocionadísima, así me dijo, esta es mi herencia, es mi historia, y yo te lo voy a dejar. Y fue así como, pues sí, sí, papá, yo se lo recibo y yo lo voy a atesorar y yo lo entregaré después algún día a mi sobrino. O sea, algo haremos con esto, porque es la historia. Imagínate, mi papá me está heredando su linaje, o sea, la verdad es que es una cosa que no fue totalmente inesperado, pero gracias al tarot y gracias a abrirme a mirar, ¿verdad? De buscar respuesta también, es que esto se manifestó así. Ahora les quiero decir, como yo tengo este tema de las sensaciones y eso también un poco auditivo, tengo que decirlo, cuando estoy súper mega estresada, nunca me voy a olvidar, estaba trabajando y había un convenio que no se había firmado y que si no se firmaba, perdía el campo clínico Barros Luco, que es un hospital donde metíamos cerca de 200 alumnos. O sea, era un cagazo en el trabajo, pero así brutal. Y cuando yo veo esto, lo único que hago es ponerme así y pedir luz. Ahora sí me despiden, dije yo. Y escuché claramente la voz de una mujer que me dijo, llama al encargado, llama al servicio de salud sur y pide hablar con el encargado. Así, como te lo digo, lo escuché y dije, ya, voy a llamar por teléfono. Y llamé por teléfono, me entendió el, el encargado de servicio de salud sur y me firmó el contrato. Y al otro día yo tenía mi contrato firmado. Así que la verdad es que aprender a reconocer que eso está dentro de uno, la verdad, chiquillos, yo siento que es parte también de esta carta de pronto de morir a las ideas preconcebidas de lo que es bueno o malo. Y no tener miedo a entrar en estado de psicosis, nomás aprender a respirar, confiar en tus herramientas, podría ser. Bueno, entonces el grado espiritual de la carta de la muerte creo que está en esa bandera que asemeja a una estrella. La flor de 5 puntas refleja la rosa mística. Tiene, mira, granos de cacao, dicen algunos, otros dicen que son espigas, dicen que es un girasol, rosa blanca, rosa mística. Todos esos son emblemas eh, y representaciones de la abundancia, de la prosperidad. O sea, bajo ningún sentido esta carta eh, es desafiante, pero no es una carta que te suma en la oscuridad. ¿Te fijas? No es una carta que esté destinada a mandarte al oscuro. Está destinada a mostrarte que es necesario dejar que hay cosas que se pudran para poder hacer tierra de hoja. Es necesario el compost. Es necesario dejar que las cosas se pudran para tú poder tener una mejor calidad de vida, para poder florecer, para que la planta esté bonita. ¿Te fijas? Entonces, bueno, y esto es un paso, es seguir la luz. ¿Ya? Por eso está también ahí la representación del túnel, el sol en Arthur White. Es como pedirla y seguirla. Hacer caso de aquello que me hace bien y dejar de hacer aquello que me hace daño. Bueno, después del estallido social, nomás para cerrar, y que vino a confrontarme esta persona con mi infancia, porque me habló de muchas cosas chiquillas que yo no le he contado a nadie, ella me las dijo, que les quiero decir que de adulta me pasaban cosas, por ejemplo, yo podía estar orando, bueno, en la iglesia, ponte tú, y ya meditando, ¿verdad? En un templo que se dedica a la meditación, y de pronto yo empezaba con escenas así como bien triple X. Yo decía, qué fregado, si yo no veo películas de este tipo, no estaba en eso, o sea, como que qué. Y lo hacía de forma así como, ¿cómo decirte? Como instintiva. Yo decía, ¿esto de quién es? Empezaba a mirar para allá, para acá, lo ubicaba de dónde era y desaparecía. Cuando ya, y te estoy hablando 2007, 2008, 2009, a veces me pasaba en el trabajo también que como había tanta animaversión en contra mía, y era tan duro el trabajo y a veces tenía que coordinar a 10 colegas con todos sus magíster, doctorado y posgrado, y yo era una recién aparecida que hacía 10 años que no tocaba la enfermería.
Entonces era como desafiante, ¿verdad? Por decirlo menos. Pero empezaba con ganas de vomitar, con náuseas y ahora sí ya me voy a ir para mi casa. Y empecé, por ejemplo, usaba cuarzos, usaba la saliva en los chakras también. Eran cosas que me ayudaban mucho y que a veces, cuando yo escucho a mis consultantes que están de cierta forma, o por ejemplo alguna vez Evita que me ha dicho, estoy, no sé qué me pasa, y digo, ya, tenés que hacer esto, muévete con esto, necesitas accionar porque yo reconozco en mí eso que sucede. ¿Fija? Entiendo el cómo esto se va desarrollando y por qué necesitamos atornillar para el otro lado, atornillar hacia la luz. Bueno, así que en ese periodo del estallido social, yo tuve oportunidad de reencontrarme conmigo, volverme a mis dominios y tomar la decisión, por ejemplo, de que yo no iba a trabajarle ni un día más a nadie, que yo no iba a sudar como sudaba a nadie y que cuando yo trabajaba, yo iba a trabajar en justa medida al sueldo que recibía, pero que eso no significaba que el sueldo estaba vendiendo o comprando mi alma, que yo necesitaba espacios para mi espíritu y para mi alma, que eran cosas que yo no podía abandonar. Y les va a parecer extraño, pero es que en realidad yo ganaba un tonto sueldo, o sea, eh, el otro día hablábamos con mi marido porque estábamos viendo los sueldos que hay en Chile de los diputados, ¿verdad? Estábamos bien entretenidos con la política chilena. Y entonces me decía, ¿cómo te verías con 50.000 pesos mexicanos cada fin de semana? Todas las semanas 50.000, todas las semanas 50.000. Y yo decía, no, qué locura. Bueno, yo ganaba en Chile, en moneda mexicana, tienen que haber sido unos 48.000 pesos de la época al mes. O sea, 2.200.000, 2.000.000, y venía recién llegando. O sea, a mí me contrataron con todos los beneficios, con todas las de la ley, que nadie ganaba en ese lugar. La verdad, mi amiga me dio un sueldo neto, bruto, de 2.700.000. Y con todos los descuentos que hacían, eran como 2.200.000, 1.900.000, no sé. Pero era una locura. Para mí, de dinero que yo ganaba 100 lucas mensuales. 100 lucas semanales ganaba. 100 lucas semanales. Así me vine de México para Chile. Y entonces era así como una locura, era una cosa que yo sentía que yo necesitaba rendir. Y luego de 10 años de no ver la enfermería, yo necesitaba ponerme al día, porque todas mis colegas ahora estaban en grados de jefa, especializadas en su área, y yo no tenía nada. Yo era como una recién titulada, entonces yo tenía que ponerme al día, tenía que sacar magíster, diplomados, MBA, todo eso lo hice en esa. Me volví loca, chiquillas, de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. O sea, era un nivel de exigencia tremendo. Y la brecha la sentía cada vez más lejos, más lejos, más lejos. Entonces sí fue una pérdida tremenda, tremenda para mí de oportunidad, a lo mejor de hacer otra cosa con eso, manejarme de forma diferente, pero como dicen en constelaciones, decir sí a todo como fue. Me ha tardado años, fíjate, perdonarme porque sufría acoso laboral, abuso laboral tremendo. Y me tocó, fue todo un proceso para mí sanar eso. Pero como les digo, a mí el tarot me vino a salvar la vida. O sea, como retomar esto, el tarot fue parte de decir, bueno, yo para esto siempre tuve cualidades, o sea, ¿por qué no hacerlo? ¿verdad? ¿Y por qué no poner al servicio todo lo que he hecho, todo lo que sé, toda la gente que he visto, todo lo que sé en cuanto a clases y todo eso en esto, ¿verdad? Así que bueno, buscamos siempre dar y siempre apoyar, así que bueno, la carta. Ha sido toda una experiencia el Arcano 3, una puesta en escena, ¿eh? Las veces que me aparece nunca han sido fáciles, pero siempre ha mostrado la capacidad de renunciar, la fuerza de voluntad que uno tiene. Y vamos a decir, como todo, ¿verdad? Cuando uno renuncia a algo, se vuelve más austero, pero reconoces el valor de todo lo que tienes. Reconoces el valor de todo lo que te rodea, de todo quienes te rodean también. Así que yo diría que ese es como el valor espiritual de esta carta. Eh,
el desarrollo de la voluntad por sobre las apetencias. Y la voluntad es una cualidad espiritual. Y aquí lo voy a dejar. Próxima clase, me parece que les dije, no, con ustedes no tengo clase adicional. ¿O sí? Dijo que el 10. Ah, ¿a poco? O sea, pasado Jueves, mañana. el jueves, Súper. Entonces, miren, el jueves nos vamos a encontrar en este mismo canal. Aquí está. a las 6 entonces. Ah, abril, clase adicional el 10. Ok. Sí, y vamos a ver la templanza, la rueda de la fortuna, que son cartas bien complejas, y vamos a hacer nuestra primera tirada proyectiva. O sea, vamos a ver, vayan pensando qué área les gustaría abordar en esa tirada. La pueden dejar abierta, pero vamos a decir, el trabajo con la rueda de la fortuna siempre va a estar enfocado a proceso. La rueda de la fortuna es movimiento. Entonces, es todo el proceso, ¿verdad? Y vamos a tener un antes, una hora y un después. Para que vengan preparadas y traten de apurarse con sus cartas. Si no han visto cartas, hoy día saquen una carta, mañana saquen otra y el jueves saquen su última carta. Ya de estas 7 que nos quedan. Y ya, chiquillas, vamos a pasar al tercer centenio. Qué tremendo. Bueno, eso. Esa fue la clase de hoy. Gracias. Muchas gracias a ustedes, Muchas muchas gracias gracias. por escucharme, Gracias. muchas gracias por escucharme y un encanto poder compartir con todas mi experiencia. Gracias. Muchas, muchas gracias. Importante. Gracias. Gracias. Que Gracias, estén muy bien, Chao. descansen. Nos vemos luego, luego, luego. Ya, Chao, sí, chao. fue muy bueno lo de las cartas, por ejemplo, el colgado para mí. eh, Encontré como que un significado como más amplio, otros puntos de vista. Yo ya te había dicho que como yo lo aprendí es distinto, ¿ya? Entonces, amplía mucho la forma como tú lo entregas, amplía mucho los significados y cómo uno lo puede interpretar, leer, ver. Así que Pues gracias. sí, no, qué maravilla. Me alegro mucho, Janet, que te guste, que lo disfrutes. Y que vaya también usted como ampliando que se permita, ¿verdad? Porque hay gente de verdad que no les cuesta mucho salir de lo que ya conocen. Sí, no, sí he estado, pero entiendo que son cosas como totalmente, no totalmente diferentes, pero sí mucho más amplias, muchos puntos de Distintas vista, dimensiones, más exactamente, dimensiones. exactamente. Entonces no es tan limitante, ¿ya? Muchas gracias, muchas Chaito, gracias. nos vemos entonces Nos pasado. vemos, descansen, nos vemos el jueves. Bye Gracias. bye.